Sean todos bienvenidos una vez más. En esta clase vamos a amplificar el tema de los order blocks de una manera muy específica. Muy bien. Y para eso yo me encuentro en el gráfico del euro dólar en la temporalidad diaria, y básicamente esta estructura o este rally que nosotros vemos desde 1.05 aproximadamente a 1.19 nos va a explicar detalladamente qué es un order block, cómo se utiliza, cuándo se utiliza un order block, y en definitiva vamos a poder entender teóricamente bajo qué parámetros, muy bien, nosotros vamos a considerar la formación de un order block. Muy bien, para empezar nosotros necesitamos saber qué es un order block, para qué funciona y cuál es la razón por la que existe. Y en primer lugar tienes que entender que los bancos centrales compran y venden antes de que se formen los movimientos. Es decir, el algoritmo interbancario, quien crea el precio, es decir, quien crea cada una de estas velas, o mejor dicho, la cotización de cada una de estas velas, muy bien, mueve el precio de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero realmente lo que crea, muy bien, aparte de la cotización, es una ejemplificación visual de qué es lo que está haciendo el Banco Central o los bancos centrales en determinado momento. Es decir, si nosotros queremos saber cuándo el Banco Central está comprando y cuándo el Banco Central está vendiendo, podemos apoyarnos de esta figura o de este concepto llamado order block o bloque de órdenes institucionales para poder identificar dónde están esos niveles y en definitiva, pues básicamente saber que podemos usar esos niveles como referencia institucional para movimientos o impulsos alcistas o bajistas. Muy bien, para hacer un poquito más clara la idea sobre qué es un order block y sobre básicamente por qué existen, imagínate lo siguiente: tú tienes un gráfico como estos, y estos gráficos van de fractal en fractal, o sea, de movimiento en movimiento, de impulso en impulso, mostrando dos tipos de curvas. Y la primera es una curva de ventas y la segunda es una curva de compras. Ahora, Kevin, ¿por qué estás marcando esto como una curva de compras y esto lo estás marcando como una curva de ventas? O sea, ¿por qué lo estás diciendo al revés? ¿No te estás confundiendo? No me estoy confundiendo. Y es que a nuestros ojos, es decir, al ojo retail, sí, esto es una curva de compras y esto es una curva de ventas, normalmente y naturalmente. En los ojos del market maker, en los ojos de IPDA, en los ojos del Banco Central, muy bien, en realidad esta es una curva de ventas y esta es una curva de compras. ¿Por qué? Porque ellos, como ya mencioné, ellos compran y venden antes de que se produzcan los movimientos. Cuando el market maker crea todas estas velas que están acá, realmente no es porque están comprando exactamente en el mismo momento. Es decir, solamente porque yo tengo esta vela grande, muy bien, blanca acá, no significa que en ese preciso instante el market maker está comprando en esa vela. En realidad, las compras se hicieron en esta vela anterior que tú ves acá. ¿Cómo? Es decir, ellos compran antes del impulso, ellos compran en la vela anterior al impulso, exactamente. Y de la misma manera sucede en el lado contrario de la tendencia, es decir, ellos venden, muy bien, en la vela anterior al impulso bajista. Por esa razón es que nosotros conocemos la funcionalidad de los order blocks. Y hablando un poquito más sobre la curva de compras y sobre la curva de ventas, que le vamos a llamar así por efectos de comprensión natural del concepto. Muy bien, nosotros tenemos acá una curva de compras que básicamente se refiere a todo un impulso alcista, es decir, a todo el rally, muy bien, de un fractal. Y eso puede ser tanto todo este impulso alcista de no sé cuántos pips, como también se puede referir únicamente a esta curva bajista, por ejemplo, que es una curva de ventas, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá un impulso bajista que podemos considerarlo una curva de ventas y también podemos considerar esta entonces como una curva de compras. ¿Entiendes la referencia? Entonces, básicamente, si tú entiendes eso, vas a poder perfectamente entender la razón por la cual se crean los order blocks. Muy bien, y estos bloques de órdenes institucionales se crean porque, como te dije, si ellos compran en la vela anterior al impulso, eso quiere decir entonces, utilizando el gráfico, muy bien, de la curva de compras
o de curva de ventas, muy bien, nosotros tenemos acá, muy bien, que en esta curva de compras, el market maker, es decir, en todo este impulso alcista, el market maker está vendiendo ahí. Es decir, ellos venden acá, muy bien, ellos venden acá, ellos venden acá. Y cuando ya se trata del impulso bajista, ellos, vamos a ver, compran acá, compran acá, compran acá. Ahora, ¿qué provoca esto? Bueno, eso lo que provoca es, utilizando la lógica, es que cuando ellos venden, muy bien, en estos pequeños espacios de la curva de compras, esas ventas son las que provocan, muy bien, el impulso bajista de la curva de ventas siguiente. ¿Entiendes eso? El producto de que el precio haya bajado en todo ese impulso bajista realmente es motivo de todas las ventas que se introdujeron en la curva de compras anterior. Para ejemplificar de una manera mucho más clara esto, me voy a dirigir al precio específico, es decir, al gráfico en específico, muy bien. Y nosotros tenemos acá esta pequeña porción del price action, ¿te fijas? Tenemos un movimiento bajista, tenemos un movimiento alcista, ¿ok? Y básicamente en todo este movimiento bajista, el market maker lo que está haciendo es ingresando compras, compras y compras y compras. Finalmente, cuando el mayor bloque de compras termina, el precio, muy bien, empieza a subir como producto de todas esas compras del market maker. Lo mismo podemos decir entonces de estas bajadas de acá. El market maker está comprando y comprando y comprando en este impulso alcista y el producto de esas compras, muy bien, vendiendo en todo este impulso alcista y el producto de esas ventas es un movimiento bajista. Entonces, ahora sí ya entiendes por qué es que el market maker compra antes o vende antes de que realmente el impulso se vea reflejado como un gráfico de velas japonesas. Por esa razón entonces es que nosotros no podemos decir, muy bien, que el market maker acá está ejerciendo todo su poder de compras, porque realmente el poder de compras proviene de un movimiento bajista anterior, donde realmente ellos compran. Ahora, puede surgir una pregunta y esa pregunta es: Kevin, pero si ellos compran antes mientras el precio está bajando, ¿eso no quiere decir entonces que ellos van a tener drawdown? ¿Ellos van a estar en flotantes negativos en esos momentos? La respuesta es sí. ¿Hay algún problema con eso? Si tú tienes tanto dinero y si tú tienes tanta liquidez disponible para ti mismo, ¿acaso te importa el drawdown en esa categoría del trading? No. Entonces, por esa razón es que el market maker utiliza el hedging, o sea, los movimientos prolongados en negativos, sosteniendo el flotante, muy bien, durante un montón de tiempo, porque evidentemente esas ventas o esas compras que ellos tienen en negativo van a terminar siendo positivas al final del día, porque ellos son quienes crean el price action. ¿Sí entiendes? O sea, ellos no compran con la duda de si el precio va a tener un rally. No, ellos compran en todo este impulso bajista sabiendo de que el resultado de todas esas compras va a liderar movimientos alcistas posteriores que los van a llevar a profits. Por esa razón entonces es que se crea el famoso concepto llamado bloque de orden o de órdenes institucionales o order block. Ahora vamos a ver técnicamente, ahora que sabes teóricamente por qué se crea, vamos a ver técnicamente qué es un order block y cómo podemos clasificar esos order blocks. En primer lugar, tienes que entender que tanto para curva de ventas o como para curva de compras existe un order block específico que va a ayudar al precio, muy bien, a hacer ciertos movimientos. Ahora vamos a entender conceptualmente en la práctica, muy bien, qué vela o cuáles velas forman un order block y para qué sirve técnicamente hablando. Muy bien. Entonces, el primer tipo de order block es el order block alcista. Es un order block, muy bien, que genera un nivel de patrocinio institucional disponible para que el market maker pueda volver a comprar ahí. Para entender eso nosotros vamos a primero identificar dónde están estos bullish order blocks, muy bien, y finalmente vamos a entender la razón por la cual el precio utiliza esos niveles, ¿cierto? Entonces, para ese motivo
Vamos a utilizar una plantilla previamente guardada y vamos a utilizar la que dice bullish block. Esto significa un order block alcista, que sería esto que yo tengo acá. Muy bien. Si sabemos que el market maker en un order block, muy bien, compra antes de que se genere el impulso alcista representado por estas velas azules, eso quiere decir que el poder de compras, teóricamente hablando, se encuentra en la última vela bajista antes del impulso alcista. Eso forma un bullish order block. Es decir, si yo tengo una última vela bajista representada por esta vela roja acá y después se produce un rally, eso quiere decir que el bloque de órdenes institucionales o la agrupación de órdenes de compra se produjo muy bien exactamente en todo el contenido de esta vela bajista. ¿Esta vela bajista quiere decir entonces, Kevin, que está llena de compras? Así es. En vez de lo que puede ser lógico pensar de que esto está lleno de ventas porque es una vela bajista, realmente es una vela que está llena de compras. ¿El price action es bajista? Sí. Pero las órdenes que hay adentro o el contenido de esas órdenes es completamente alcista, o sea, es liquidez en forma de compras. ¿Entiendes eso? Pero eso difiere un poco con lo que yo entiendo como liquidez en forma de compras, que son movimientos alcistas. Sí, estamos hablando de contextos diferentes. Estamos hablando del tipo de órdenes en negativo que hay ahí. Así que no se vayan a confundir. ¿Ok? Entonces, una vez yo tengo identificado ese nivel como un nivel de bloque de órdenes alcistas, muy bien, eso quiere decir entonces que este rally o este movimiento alcista es producto de ese nivel. Ahora, ¿para qué nos sirve un order block? Si ya sabemos cuál es la vela de ese order block, ¿para qué nos puede servir un order block? Bueno, un order block sirve simple y sencillamente para la recapitalización de liquidez. ¿Qué es recapitalización de liquidez, Kevin? No te estoy entendiendo. Significa volver a inyectar liquidez o órdenes. Por ejemplo, si yo estoy en un movimiento alcista y yo veo un retroceso, exactamente lo que tenemos representado en este dibujo, quiere decir entonces que los order blocks me van a servir como niveles, entre comillas, de soporte en el cual el precio se ayudará, o el market maker o el IPDA se ayudará para volver a ingresar más compras, muy bien, y volver a producir impulsos alcistas. ¿Entiendes eso? Entonces, los order blocks sirven realmente como niveles de referencia institucional, de soporte o resistencia para volver a comprar o a vender. Todo retroceso, o mejor dicho, toda contracción de un impulso alcista, independientemente del motivo que haya tenido este impulso alcista, muy bien, todo ese descanso en retroceso, en forma de retroceso que se forma a través de estas tres velas rojas, muy bien, termina o culmina con la inyección de más órdenes. Y el market maker necesita, muy bien, para poder colocar esas órdenes, precios justos. Es decir, ellos necesitan comprar barato y necesitan vender caro. Pero para comprar barato, ellos no pueden comprar a la finalización de ese impulso alcista. Por ese motivo es que existen los retrocesos. Y si existen los retrocesos, debe de haber un nivel de soporte en este impulso alcista que me permita a mí volver a comprar. ¿Acaso son los niveles de Fibonacci los que me van a ayudar, Kevin? No necesariamente. Puede ser que tus niveles de Fibonacci, si utilizamos los cuerpos de las velas, muy bien, coincidan en una gran mayoría de los casos con el nivel específico formado por un order block. Es decir, los niveles de más alta probabilidad van a ser cuando, obedeciendo al flujo de órdenes institucionales, el precio, muy bien, tenga confluencia con varios niveles que permitan que el precio se vuelva a mover en X o Y dirección. En este caso esperaríamos entonces una reacción alcista, muy bien, que nos permitiría a nosotros volver a comprar en este nivel específico. Por esa razón es que nosotros no consideramos a los order blocks como zonas, sino que los consideramos como niveles específicos de referencia institucional para compra o venta. Y es así de sencillo. Muy bien. Al mismo tiempo, así como existen order blocks en forma de compras,
También existen su contraparte y es los order blocks en forma de ventas. Tómate unos 5 segundos para pensar cómo sería un order block bajista, partiendo del contexto de que este ejemplo dibujado con velas rojas y azules poseen un order block alcista. ¿Cómo sería entonces un order block bajista? Bien, posiblemente muchos de ustedes hayan acertado. Realmente la forma en la que se presenta un order block alcista, muy bien, o bajista, que en este caso es el que vamos a estudiar, es de esta manera. Es el mismo escenario representado al revés, es decir, un order block bajista es la última vela o el último impulso alcista, cualquiera de las dos cosas, y ya vamos a explicar una de esas dudas importantes que muchos de ustedes seguramente tendrán. Muy bien, provoca la creación de un order block bajista. Muy bien, último impulso alcista antes del movimiento bajista. Eso crea un nivel importante, muy bien, de referencia institucional que el precio puede perfectamente reutilizar como nivel de soporte o resistencia. Ahora, técnicamente aquí surgen varias dudas y es lo que voy a explicar en este preciso instante. Y es, Kevin, ¿dónde se marca el nivel? ¿Se marca en la apertura de la vela? ¿Se marca en el cierre de la vela? ¿Se marca en medio? ¿Se marca en el máximo, en el mínimo? ¿Dónde se marca? Y es la parte más sensible de un order block siempre va a ser la parte que va a chocar primero con el price action cuando ese order block sea retesteado. Es decir, si yo tengo una vela alcista acá y el precio viene desde abajo, ¿cuál es la primera porción del bloque que se va a estrellar con ese price action? Va a ser desde su mínimo hasta su apertura, porque es una vela alcista. Entonces, esa área, y no le vamos a llamar zona por la simple y sencilla razón de que ya vamos a ver cómo seleccionar estos niveles. Muy bien, esa área, muy bien, llamada área sensible del order block, se convierte principalmente en el nivel o los niveles más importantes en los cuales deberíamos de esperar reacción en un order block. Es decir, yo puedo perfectamente ver al precio llegando justo al mínimo y después tener su reacción y no debería de haber ningún problema. Ahora bien, la gran mayoría de las veces el order block va a tocar el cuerpo de la vela. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero volumen transaccional de ese block. Eso no quiere decir de que las mechas no puedan ser utilizadas, pero nosotros vamos a utilizar mayormente o vamos a preferir idealmente que el precio llegue a tocar el cuerpo de esa vela para poder representar entonces nosotros un nivel de referencia institucional de altas probabilidades, ¿cierto? Ahora bien, hay velas que no tienen mecha, entonces en ese caso únicamente el cuerpo o el open de esa vela nos va a servir como nivel de referencia institucional. Kevin, ¿puedo utilizar yo toda esta área y colocar órdenes dentro de estos niveles? Sí lo puedes hacer. Ahora, ¿es realmente necesario tener que llegar a esa instancia? No es nada necesario. Si puedes tener un nivel específico de altas probabilidades, que en este caso vendría siendo el cuerpo de la vela, yo no veo absoluta necesidad en que tengas que marcar o que tengas que dejar órdenes alrededor de toda el área sensible. Es más, si acaso ni siquiera quieres dejar órdenes pendientes, puedes esperar a que el precio llegue a un nivel o al otro y ver la reacción inmediata que tiene sobre este price action y poder decidir si comprar o vender. Ahora bien, en este ejemplo tienes otras cosas bastante interesantes y que de hecho nos van a servir como una información bastante valiosa sobre qué esperar de un order block. Y es decir, Kevin, otra pregunta que puedo tener yo es, ¿qué pasa si el precio al llegar a ese order block no es rechazado inmediatamente? ¿Acaso me puedo permitir más movimiento dentro del cuerpo de esa vela? La respuesta es sí, sí te puedes permitir más movimiento. Pero surge otra pregunta. ¿Hasta qué punto yo puedo dejar de considerar a ese order block como un order block de altas probabilidades para el rechazo en el price action? La respuesta es que el 50% del cuerpo de un order block se considera lo que nosotros conocemos como fair value, es decir, un precio justo o la limitante, otro de los nombres que tiene
el 50% es equilibrium. Muy bien. Otro de los nombres que tiene es mean threshold. Y vamos a ver los significados en español, no se preocupen. Muy bien, mean threshold. Yo tengo acá los tres. Muy bien. Yo tengo acá los tres tipos de nombres. Muy bien. Que le podemos dar, muy bien, al 50%. Aquí me equivoqué con una letra. Es TH, mean threshold. Ok. Yo me equivoqué. Esos son los tres nombres, muy bien, que nosotros podemos darle al 50%. Ahora, ¿por qué tienen estos nombres? En primer lugar, le decimos que es un precio justo porque es exactamente el nivel límite para que el market maker vuelva a vender en ese order block. ¿Recuerdan que el conjunto de ventas más importante se encuentra dentro de esta vela bajista? Pues bueno, cuando el precio retestea el nivel, quiere decir que le permite al market maker un fair value, es decir, un precio justo para que ellos vuelvan a vender. Y eso es lo que provoca entonces que ellos vuelvan a tener un movimiento bajista. Y dicho sea de paso, ese movimiento bajista, si se produce inmediatamente, quiere decir que esta vela alcista se convertiría en otro order block. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el conjunto de ventas más importante se encuentra en el recorrido de esta vela alcista. ¿Entiendes eso? Es lógico, ¿no? Entonces, ese 50% viene a ser el punto de equilibrio entre el alta probabilidad o la alta probabilidad de un rechazo en ese order block y la baja probabilidad de un rechazo en ese order block. Si yo veo que el precio llega a ese 50% y que aún después de llegar ahí sigue avanzando, eso le reduce automáticamente las probabilidades a mi order block de que sostenga el precio como un nivel de resistencia y que eso provoque un impulso bajista, ¿entiendes? Y además de eso, entonces nosotros tenemos muy bien que si el precio llega a ese nivel, deberíamos de poder observar muy bien un impulso inmediato. Una vez entendemos esto, muy bien, nosotros perfectamente podemos darnos cuenta, muy bien, de cuán poderoso es el concepto como tal para un nivel de resistencia o para un nivel de soporte. Otra cosa también que hay que entender es que si el precio supera el 50%, eso no quiere decir de que el order block ha sido invalidado. Ojo con eso, ojo y mucho ojo con eso. Eso no quiere decir que el order block ha sido invalidado solamente porque supera el 50%. Lo que sí quiere decir es que las probabilidades de un rechazo se reducen y ya no es un escenario de altas probabilidades, pero no significa que el order block ha sido invalidado. Entonces surge la pregunta, ¿en qué momento, Kevin, este order block realmente se va a ver invalidado? Se va a ver invalidado cuando el precio haga un máximo más alto, Kevin. Si el precio hace esto, ¿yo puedo considerar que este order block ha sido invalidado? La respuesta es no. Y aunque sorpresivamente para muchos piensen de que esto es una ruptura de un máximo anterior, por lo tanto la invalidación de un order block, eso no es cierto. Ok, entonces Kevin, ¿qué es lo que me provocaría a mí la invalidación de un order block? La invalidación sucede cuando el cuerpo de la vela que se introduce en el block supera al cuerpo de la vela del block. En ese instante entonces, que sería en este máximo, nosotros podemos considerar ese order block como un order block invalidado completamente. De lo contrario, el precio puede perfectamente, muy bien, estar o permanecer en este lugar sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, nosotros podemos ser algo permisivos a la hora de observar, muy bien, el recorrido dentro de un order block. Entonces, nosotros sabemos de que si estamos esperando un order block, nuestro nivel principal va a ser el open. No va a ser el fair value, no va a ser el equilibrium, no va a ser el mean threshold, no va a ser el 50% de ese block que en específico viene ejemplificado por esta línea que yo les voy a marcar ahorita. Si ustedes se fijan y trazo el Fibonacci de cuerpo a cuerpo, vamos a observar que este es el 50%. Aquí puede surgir otra pregunta y es, Kevin, ¿por qué estás utilizando el cuerpo y no las mechas?
Las mechas, muy bien, tienen un uso bien especial que ya vamos a ver en un momento, pero lo que quiero que entiendan es que este es el 50% del block. Muy bien, esta es la mitad de un order block. Por lo tanto, solamente si el open no es respetado, yo voy a considerar el fair value. De lo contrario, bajo ninguna circunstancia, el fair value va a ser prioridad por sobre la apertura de ese block. Nunca. Es decir, tú nunca me puedes venir a decir a mí, Kevin, yo espero que el precio, antes de que llegue al order block, va a reaccionar en el equilibrium. ¿Cómo puedes tú asegurarme eso si el precio ni siquiera ha llegado al block? ¿Cómo puedes tú asegurarme eso si el nivel de referencia institucional más cercano es su open? No puedes. Si lo estás haciendo de esta manera, seguramente es porque no entiendes las prioridades, muy bien, de los niveles institucionales. Y la prioridad es el open. ¿Sí? Ahora, si ese nivel es irrespetado, entonces sí, yo estoy esperando que el fair value sea el nivel clave que lleve al precio a una reacción. Y por este caso, por ejemplo, nosotros tenemos al precio llegando al block, llegando al 50% y teniendo una reacción bajista que probablemente termine en un movimiento bajista. Esa es la función de un order block. Entonces, recapitulando y volviendo a entender exactamente lo que estamos observando es, el order block funciona porque el contenido que tiene el cuerpo de esa vela es estrictamente repleto de ventas en el caso de un order block bajista y repleto de compras en el caso de un order block alcista. Esto provoca entonces que cuando el precio retorna como parte de un retroceso hacia esa vela, todo ese conjunto de órdenes activas y pendientes incluso de ventas, muy bien, permitan al market maker volver a inyectar liquidez en forma de ventas, volver a vender en ese lugar e inmediatamente generar un nuevo impulso bajista. ¿Por qué venden ahí? Venden porque ellos no pueden vender acá, ¿entiendes? Ellos necesitan precios baratos o precios caros, mejor dicho, para vender y necesitan precios baratos para comprar. Y esto no es un precio caro para vender. En cambio, este nivel sí es un precio caro. Por esa razón es que existen los retrocesos. No es que la tendencia está agotada, es que el market maker necesita más órdenes, necesita más liquidez, muy bien, y por ende ellos hacen retrocesos, en su camino neutralizan liquidez y cuando llegan a su objetivo pueden volver a inyectar en un precio justo las órdenes que ellos necesitan para vender en el precio más caro y para comprar en el precio más barato. Ese es el uso que se le da a los bullish o a los bearish order blocks. ¿Sí? Otra cosa interesante que podemos nosotros apreciar en el campo de los order blocks, muy bien, es el tema de las velas, como les mencioné. ¿En qué caso nosotros vamos a utilizar velas y en qué caso no vamos a utilizar las velas de un order block para tomarlas en cuenta a la hora de medir probablemente su fair value? O incluso esto nos puede servir para discernir cuándo medir con velas o sin velas un impulso completo, como por ejemplo yo puedo elegir cuerpos y cuerpos acá. La respuesta es la siguiente. Las velas tienden a ser en algunos casos relativamente iguales tanto en máximos como en mínimos, es decir, esta vela alcista por ejemplo tiene una mecha igual que la mecha de arriba. Por ende, si nosotros tomamos el nivel de Fibonacci, el 50% se va a encontrar exactamente en el mismo lugar que si solamente usamos los cuerpos. Entonces, esa es una primera razón para que no tengamos necesidad de utilizar, muy bien, la mecha como punto de referencia. En otro caso, podemos observar, por ejemplo, como lo tenemos en esta vela que tenemos acá, ¿cierto? Una mecha solamente de un lado de la vela. Y si la mecha no es tan grande, nosotros perfectamente podemos utilizarla como punto de referencia para medir el 50%. Ahora bien, cabe destacar que lo ideal es que solamente utilicemos los cuerpos de las velas. ¿Por qué, Kevin? Porque el volumen transaccional se encuentra en los cuerpos y no en las mechas. Esa es la razón y de esa manera podemos filtrar nosotros las mechas, muy bien, de un order block.
Muy bien. Entonces, una vez entendimos teórica y prácticamente cómo identificar un order block, muy bien, cómo utilizarlo o dónde poder colocar nuestras órdenes a la hora de utilizar un order block, vamos a irnos ya a la parte un poco más práctica y directa con el gráfico en cuestión, en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta en primer lugar en todo este impulso alcista, y voy a borrar todo esto primero, muy bien, en todo este impulso alcista que nosotros tenemos compuesto por velas japonesas, es lógico poder entender que estamos ante un flujo de órdenes institucionales alcistas, es decir, la prioridad es la neutralización de liquidez por encima de máximos que por debajo de mínimos. Eso entonces provoca, muy bien, que el price action tenga la necesidad de encontrar niveles de referencia institucional que ejerzan soporte. Esto quiere decir además también que esos niveles de referencia institucional que ejercen un soporte son de más alta probabilidad que los niveles de referencia institucional que ofrecen resistencia para un order flow alcista, es decir, para una tendencia general alcista. ¿Cómo podemos ubicar esto? Por ejemplo, si yo tengo acá, en el caso del dibujo, un order flow bajista o una tendencia bajista, podemos decir con altas probabilidades, muy bien, que este order block va a ejercer su función de resistencia. Sí lo podemos decir. Ahora bien, si esta tendencia es bajista también, puedo decir con altas probabilidades que esta última vela bajista, que teóricamente sería un order block alcista o un bullish order block, debería de ejercer soporte al precio, es decir, si el precio baja hasta acá, ¿debería de ejercer soporte para nuevas compras? No debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque la prioridad en términos de liquidez son los sell stops que están por debajo. O sea, la liquidez que está por debajo. Por lo tanto, estructuralmente hablando, el precio tiene como prioridad la neutralización de esta liquidez que la recapitalización de liquidez en un order block lleno de compras. Eso no tendría sentido si la tendencia es bajista. ¿Entiendes ahora cómo filtrar cuándo utilizar un order block alcista o bajista y en qué circunstancias y en qué tipo de tendencia los vas a utilizar? Pues de esa manera. Si estás en una tendencia bajista, es decir, en un order flow alcista en el cual la prioridad es la neutralización de liquidez por debajo de mínimos, tú no puedes decir jamás con altas probabilidades que un nivel de referencia institucional que ofrezca soporte va a ser de altas probabilidades. Eso no lo puedes decir jamás. ¿Ok? Entonces, volviendo al gráfico en cuestión, nosotros tenemos un order flow alcista, es decir, la prioridad en esta tendencia alcista es la neutralización de máximos, es decir, el precio superando cada uno de estos máximos. Para los que no entienden algo sobre la neutralización de liquidez, deben de esperarse a la clase de Institutional Liquidity, en la cual explicamos completamente todo esto. Muy bien. Entonces, la prioridad son los niveles de referencia institucional que generan soporte. ¿Cierto? Soporte. ¿Y cuáles son esos? En este caso, los bullish order blocks. Aquí puede surgir otra pregunta. Kevin, nos dices que es la última vela antes del impulso bajista. Eso puede ser nada más en la colita de la tendencia y en la cabecita de la tendencia, o puede ser en medio de cualquier impulso. La respuesta es, puedes encontrar un order block formado en cualquier momento de un impulso. En cualquier momento se puede formar un order block. Es decir, cualquier última vela bajista antes de un impulso alcista puede ser perfectamente considerado como un order block independientemente de su ubicación. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener como ejemplo que yo tengo este rally hasta acá. Muy bien. Yo tengo todo este rally hasta acá. Comencemos desde la parte inferior. Yo tengo acá un movimiento bajista, muy bien, y esta última vela bajista provoca un impulso alcista. Por lo tanto, esta vela se convierte en un bullish order block, ¿te fijas? Así que yo marco su open y yo veo que el precio inmediatamente retrocede. ¿Ok? El precio inmediatamente retrocede, se introduce dentro del cuerpo del order block, muy bien, y vemos cómo después tiene una reacción alcista. Acá podemos entonces nosotros utilizar el 50% de ese block como un límite. ¿Te fijas? Esto es el límite. Yo no puedo permitirle al precio hacer impulsos más abajo que ese nivel del 50%. Ahora, quiero que observen lo siguiente.
por la relativa cercanía que tienen los cuerpos de estas velas con el 50% del block, además de que el precio sobrepasa el 50% con cierres de vela, porque mucho ojo con esto, y respetar el 50% es cerrar por encima del 50%, cerrar por debajo del 50% en este caso en específico, muy bien, y no necesariamente utilizar la mecha. Es exactamente el mismo ejemplo que les expliqué cuando les dije cuándo se invalida un bloque. No se invalida con la mecha, se invalida con el cuerpo de la vela. Exactamente sucede lo mismo entonces con el 50%. Se invalida con cierres por debajo, no con mechas. En este caso sí tenemos cierres por debajo. Por lo tanto, no podemos decir de que este 50% o que este order block es de altas probabilidades, pues realmente en este preciso instante nosotros teníamos un momentum bajista. Por lo tanto, yo no podía asegurarme de que este iba a ser un order block de altas probabilidades. Ahora, tuvimos la reacción alcista. Entonces, posiblemente yo me hubiese abstenido de colocar órdenes de compra en este nivel, o me hubiese esperado en su defecto a la formación de un fractal alcista. ¿Cómo esperamos eso? Bueno, a la ruptura de este máximo nosotros tenemos un market shift en un fractal menor y el retesteo de ese market shift se hace muy bien en este bullish block que tenemos acá. Kevin, pero esa, número 1, no es la última vela, y número 2, ni siquiera llegó al open. Entonces, aquí es donde les voy a explicar otras dos cositas interesantes. Número 1, como el precio es fractálico, podemos entonces concluir nosotros que cuando tenemos la consecución de velas bajistas en la misma dirección, realmente lo que nosotros estamos viendo acá es un order block, muy bien, pero dividido en partes de una temporalidad mayor. No entiendo, Kevin, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿ves estas 3 velas consecutivas bajistas acá? En realidad, nosotros seleccionamos a esta vela como el bullish block. ¿Recuerdas? ¿Es error? No, no es ningún error. Ese es un bullish block, en efecto. Pero, si yo tuviera un gráfico de 3 días, una temporalidad de 3 días, en vez de una temporalidad diaria, que cada vela representa un tan solo día, si yo pudiese ver un gráfico de velas de 3 días, estas 3 velas bajistas se convertirían en una sola vela. Y si te pones a pensar, lógicamente esa sería la última vela bajista antes del impulso alcista. ¿Entiendes eso? Eso consideraríamos entonces que en una temporalidad de 3 días, este order block, muy bien, sería un order block desde la apertura de esta vela, muy bien, hasta abajo, y ese sería un solo order block. Entonces, Kevin, en este caso, que yo ya veo el market shift acá, a través de este impulso alcista, ¿en dónde debería de esperar la reacción? ¿En este bloque o en este bloque de 3 días? La respuesta es la siguiente: vas a considerar los order blocks de temporalidad mayor si y solamente si los order blocks siguientes se encuentran dentro del cuerpo de este. Es decir, si tú te fijas, este order block siguiente se encuentra dentro del block de 3 días. ¿Te fijas? Sus cuerpos están adentro del block de 3 días completo. Entonces, realmente el nivel que yo debo utilizar es este block. Y además de eso, también sabemos de que el área sensible se compone entre ese máximo y el open. Por lo tanto, realmente el nivel importante de reacción iba a ser el área sensible ubicada entre el open y el máximo de esa vela. Y ahí tenemos nosotros la razón por la cual el precio llegó hasta acá y no llegó hasta el open de este block, tampoco llegó a este block, sino que se quedó ubicado en el order block de 3 días. Además de eso teníamos un market shift, lo cual pues ayudaba a un impulso o a un movimiento alcista, ¿cierto? Una vez nosotros tenemos eso, podemos seguir estudiando los movimientos que hay acá y vemos otro fractal formado a través de la ruptura de este máximo, que esto puede ser perfectamente considerado otro tipo de rompimiento estructural. Nosotros tenemos este impulso acá y vemos el retroceso al precio, muy bien, que en este caso, como nosotros podemos observar, existe un gap acá, ¿cierto?
Hay un gap. Muy bien. Entonces, este gap que yo tengo acá puede o no ser llenado. Por lo tanto, yo voy a tener muchísimo cuidado con utilizar, por ejemplo, este order block como un nivel de soporte, puesto que además de ser una acumulación, nosotros tenemos un gap que necesita probablemente ser llenado. Entonces, nosotros no podemos garantizar de que este order block sea un order block de alta probabilidad a pesar de que esté a favor de la tendencia. ¿Sí entienden eso? Eso es un caso bastante interesante para estudiar. Ahora, cuando ya el movimiento se vuelve más limpio, y es eso exactamente, cuando el precio empieza a hacer nuevos rallies, cada order block que se vaya creando va a ser exactamente la prioridad que yo tengo. Entonces, en este caso, te fijas, y vela bajista antes del impulso alcista se convierte en un bullish block. Cualquier retroceso del price action debo considerarlo muy bien como un retroceso que debería de tener soporte en ese block. Y si te fijas, el precio se introduce en el block, se introduce en el 50%, sobrepasa el 50%, pero no lo hace con el cuerpo de la vela, por lo tanto el order block sigue siendo perfectamente utilizado como de altas probabilidades y finalmente vemos la reacción alcista. Luego volvemos a tener exactamente el mismo ejemplo con el último block, ¿te fijas? Última vela bajista antes del impulso alcista y tenemos nuestra reacción en este preciso nivel. Finalmente tenemos otro retesteo al mismo lugar y si te fijas lo que hace el precio es llegar a un order block que había sido formado acá, que es el que no ha sido superado. Mientras ese order block no se ha superado, o sea, mientras su 50% no tenga cierres por debajo de él de velas, ese order block sigue siendo un order block perfectamente reutilizable. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Los order blocks se pueden retestear o se pueden utilizar efectivamente más de una vez? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Ahora bien, mientras más veces se ha tocado un order block, muchísimas menos probabilidades va a tener de ser considerado muy bien como un nivel de soporte. En este caso tuvo dos y las dos fueron perfectamente respetadas en este order block, ¿cierto? Y tenemos un nuevo impulso alcista. En los nuevos impulsos alcistas que se crean, tenemos 3 velas consecutivas bajistas, que si tuviésemos entonces un gráfico de 3 días, sería una sola vela bajista que conforma todo el order block. Ahora, como estamos viendo un price action tan contraído, no es necesario que utilicemos las 3 velas. Podemos utilizar perfectamente el último block, muy bien, como el block o el order block principal, en el cual si vemos en todo caso una reacción, tendríamos reacción en ese nivel y en este caso sería esta vela, última vela bajista antes del impulso alcista, y podemos seleccionar tanto su open, muy bien, pero el precio no llegó a su open, pero sabemos nosotros que el área sensible realmente se compone desde su máximo hasta su open, y como es una vela tan pequeña, creo yo que perfectamente la lógica nos puede indicar que podemos perfectamente llegar a la conclusión de utilizar ese máximo como un nivel donde podríamos esperar nuestras órdenes. Si te fijas, el precio llega al nivel y tiene una nueva reacción alcista. Lo mismo sucede entonces con esta vela. Pero antes de eso, aquí puede surgir otra duda y es, Kevin, esta vela es la última vela realmente antes del impulso alcista. ¿Por qué no debería de haber yo esperado una reacción en este nivel? ¿Y por qué la esperaste entonces en el nivel de abajo? La respuesta es sencilla. Este order block se encuentra dentro del cuerpo del order block de 3 días. Por lo tanto, mi punto de interés se encuentra en el order block que se forma, muy bien, dentro del order block de 3 días. Por esa razón no es este mi order block de altas probabilidades, ¿cierto? Nuevamente tenemos otro ejemplo. En este caso el precio no tuvo necesidad de retroceder tanto. Entonces, cuando eso sucede, simple y sencillamente utilizamos los nuevos order blocks, que en este caso sería la nueva vela bajista que se creó acá, retesteo, ¿te fijas? Formación, boom, impulso alcista. Nuevamente otro order block formado, retroceso, muy bien, boom, reacción alcista, hasta que exista un market shift. Y si te fijas, nosotros tenemos acá otra vez otro retesteo, sigue siendo, si te fijas, a pesar de que superó muy bien el cuerpo de ese order block con la mecha, no es un bloque invalidado, puesto que para que eso pase yo tengo que tener cierres de cuerpos de velas ahí, y no es el caso, ¿cierto? Entonces sigue siendo un order block completamente válido.
Volvemos a otro caso acá. El último block antes del impulso alcista es este. Reacción, ¿te fijas? No hay cierres por debajo de la vela del 50%, nuevo rally. Nuevamente otro block, última vela, muy bien. Máximo como área sensible, muy bien. El precio toca el nivel e inmediatamente tenemos otro rally. Y así sucesivamente, muy bien con este. ¿Te fijas? No hay cierre por debajo del 50%, a pesar de que la mecha lo superó. Nuevo rally, order block perfectamente validado. Hasta que hay un market shift. ¿Y cuándo es este market shift? Acá es el market shift. Una vez existe un market shift, yo ya no voy a considerar a esos order blocks alcistas como de altas probabilidades, sino que mi interés en este preciso instante entonces se vuelven que los order blocks bajistas. ¿Y cuáles son esos? Las últimas velas alcistas. Y para eso yo tengo, por ejemplo, esta vela que está acá. ¿Te fijas? ¿Por qué esa vela, Kevin, si la última es la que está seguidamente después de esa? Sucede que en un gráfico de 2 días yo tuviese una sola vela. Por lo tanto, yo puedo perfectamente entonces utilizar esto que está acá. Y como el área sensible se compone entre el cuerpo y su mínimo, muy bien, entonces yo tengo acá el precio llegando al order block y teniendo una reacción bajista. ¿Te fijas? Ya entonces en este caso las velas bajistas, como por ejemplo estos bullish order blocks, no son de mi interés, puesto que la estructura es completamente bajista y los niveles de referencia institucional de altas probabilidades realmente deben ser exclusivamente los bajistas. Esta es la teoría de los order blocks. Espero yo que te haya ayudado mucho. Algo que tienes que saber y entender es que los order blocks son aplicables a cualquier temporalidad. Igual la fractalidad de los order blocks, es decir, utilizar varios conjuntos de velas o velas seguidas unidireccionales para considerarlas como un solo order block, así como hicimos como el order block de 3 días o el order block de 2 días. Eso también lo puede hacer en todas las temporalidades, y en todas y cada una de esas temporalidades la reacción a los order blocks es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el algoritmo interbancario no ve por temporalidades. Ellos crean el price action y esos fractales se repiten una y otra vez, tanto en temporalidades más altas como en temporalidades más pequeñas. Si tú entiendes eso, vas a poder perfectamente emplear los order blocks, que no solamente se encuentran en las colitas o en las puntas de las tendencias, sino también en cualquier momento estructural, en cualquier momento del price action en el cual exista un último impulso alcista bajista antes de un impulso siguiente alcista bajista. Esto ha sido todo por parte de los order blocks. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en una próxima ocasión y que te vaya muy bien. Saludos.